Hola, ¿qué tal amigos de Historias Formidables? Bienvenidos una vez más a este su espacio, donde en la noche de hoy pues compartiremos la vida y la trayectoria de una mujer que ha dedicado parte de su vida a una encomiable labor al servicio de la medicina a través de la enfermería, tanto en el Hospital Nuestra Señora de Regla como en su comunidad con las personas que a lo largo de los años pues la han ido necesitando. Y pues bueno, damos la bienvenida en la noche de hoy a Felicia Martínez de la Cruz. Buenas noches, Felicia. Buenas noches. Muchas gracias, Felicia, por estar aquí con nosotros y compartir su historia de vida con nuestros amigos de Historias Formidables. Felicia, nos gusta, siempre tenemos ya acostumbrados a nuestros televidentes pues, a iniciar conociendo la historia de vida de nuestros invitados con sus orígenes. Entonces, en ese sentido, nos gustaría saber dónde usted nació y quiénes fueron sus padres, si son oriundos de Baní. Cuéntenos. Mi nombre es Felicia Martínez de la Cruz. Vivo aquí en Baní. Soy oriunda de Yamasá, provincia de Monteplata, nacida y criada en Yamasá. ¿Y cómo? Entonces, cuénteme un poco. Vamos primero a hablar de su infancia allá en Yamasá. ¿Sus padres cómo se llamaron y cuántos hijos tuvieron? Mis padres, Blas Martínez, que en paz descanse. Mi madre, Plácida María Cruz, que en paz descanse. Mi padre de Yamasá, mi madre de aquí de Baní. Ok, por ahí es que va el lazo. ¿Y cómo se conocieron ellos? ¿Sabe? ¿Alguna vez le contaron? Sí, algo me contó mi papá. Mi mamá me contó que cuando estaban haciendo esa carretera, que no sé cómo era, pero la estaban haciendo, mi papá vino a trabajar en la carretera. Y así conocí a mi mamá, que era de Carretón, vivía en Carretón, y ahí la conoció y prácticamente se enamoró de ella y se casaron y se la llevó para Yamasá jovencita. Ok, ¿y cuántos hijos procrearon? Pero crearon dos niños, una hembra, un varón y yo. Ok, entonces, usted vivió su infancia, dice que vivió su infancia y hasta la adultez en Yamasá. En Yamasá, sí, en la Cuesta del Jobo, no en el mismo pueblo, sino en un campo de Yamasá. Mi niñez, hasta que estaba ya que me casé a los 17, ya siempre fue en la Cuesta del Jobo, luego en La Mina, municipio diferente, pero cerca. ¿Y qué usted recuerda de su niñez allá? ¿Cómo era? ¿Con su hermano, amiguitos? Bueno, yo recuerdo que mi hermano y yo éramos dos, nos peleábamos siempre en la casa y mi mamá y mi papá, no se apuren lo que yo le voy a hacer a ustedes, nos peleábamos, no, pero que nos peleábamos no dando golpes, sino mi hermano decía que mami me tenía preferencia a mí, porque yo era la más chiquita, y que mami te echa más comida a ti que a mí. Y peleábamos, jugábamos bola los dos, y yo siempre perdía, y yo siempre le decía, dame una ceba, y cuando ya me había dado como 5, ya no te voy a dar más, y se mandaba corriendo, y yo me lo mandaba atrás a él, pero no, fue una infancia muy linda. ¿Y sus padres eran muy estrictos? Mi papá era muy estricto y mi mamá sí. Mi papá no me dejaba salir a ninguna parte. A la escuela y ahí donde yo vivía, con mis amigos, visitaba a mis amiguitas, iba a mi escuela, iba al río que me quedaba cerca, me le escapaba a veces con un grupo de muchachos. Una infancia muy sana. Pero era dentro de esa infancia sana, ¿usted era media traviesa? No, nunca, ¿Y nunca en lo la fui. escuela cómo le iba? ¿Era Muy buen bien, estudiante? muy bien. ¿Nunca la llevaron a la dirección? Nunca, ¿Está segura? nunca. Ah, bueno. Entonces, doña Felicia, cuéntenos ya acerca de su adolescencia, del momento en el que usted pues vino a Baní. Bueno, en mi adolescencia, allá me casé. Cuando me casé con el papá de mis hijos, eh, mi mamá y mi papá se dejaron. Mi mamá cogió para acá, para Baní, y mi papá quedó allá. Mi papá era muy cosa conmigo, no quiso dejarme venir con mi mamá. Yo me puse a llorar y omití casarme, que ya yo tenía amor. Me casé, me fui, procreé mis hijos, que los tuve, tres, tuve uno atrás de otro. Y eso fue allá en Yamasá, se En quedó allá en Yamasá, en Yamasá la con su mina, padre. sí, en la mina. Después, vivía con mi esposo y
estábamos ahí, tuve mis 3 hijos, seguí estudiando porque me casé de 17 años. Llegué hasta el bachiller y de ahí opté por estudiar enfermería. Ok, usted cuando estudió enfermería, ¿era algo que a usted le llamaba desde siempre? O sea, ¿le gustaba o fue algo que usted dijo, déjame estudiar esto porque eso es lo que había? No me gustaba, no que no me gustaba, que yo nunca pensé en estudiar eso. Pero tenía una amiga de mi niñez que ya estaba una señorita igual que yo, y fue a mi casa un día y me dijo, mira, van a examinar, van a dar un examen para estudiar enfermería. ¿Tú no quieres estudiar? Ella fue donde mí, donde otra muchacha de allá de la mina, y ella se llama Julita. Yo le dije, yo voy a hablar con el esposo mío a ver si quiere, porque yo tenía que trasladarme a la capital. Y tenía 3 hijos, ese estaba pequeñito. Y le dije una noche, él estaba estudiando agronomía por correspondencia. Y le dije que yo quería, que Julita me había dicho que iban a dar unos cursos de enfermería en la capital. Y ella me dijo, yo le dije, a ver si tú me dejas ir para examinarme. Me dijo, claro, eso no importa, tú puedes ir. Y le dije a la muchacha que sí, fuimos 3. ¿Y usted tuvo en algún momento quizá pensó que era probable que él le dijera que no? Porque en esos tiempos no era tan común que las mujeres salieran y sobre todo salieran a otra ciudad a estudiar. ¿Usted pensó que quizá podía ser negativa? No, porque nosotros llevamos una relación muy bien, e incluso él estudiaba y yo le ayudaba. Yo le ayudaba a copiar, porque eso por correspondencia había que copiar muchas cosas, y yo le ayudaba. No, yo no, nunca pensé que él me dijera que no. Yo le dije así a la muchacha, yo le dije, yo le voy a decir a mi esposo, y tú sabes que yo tengo un muchacho. Y él nunca me dijo, no, está bien. Ok, entonces ya ahí usted se examina y empieza a acudir a Santo Domingo a estudiar. Y en ese momento que usted estaba en Santo Domingo, ¿usted iba y regresaba ya más el mismo día o cómo fue la dinámica? No. Yo vine, me examiné, me quemé en el primer examen, supuestamente, pero no me quemé. Porque lo vi, en los 2 exámenes me lo enseñaron después. Había coyuntura política que había Ok. que vencer. Me dieron la estrategia, busqué la estrategia con un médico que tenía una hermana en la institución. Y cuando volví llevé la carta, me dieron el mismo examen. Y después ella se quedó conmigo ahí y me lo enseñó a los dos. 98 le saqué a los dos. Al primero que me quemé y al segundo que pasé. Wow. ¿Y ese examen de qué trataba? De la vida de uno. Le hacían preguntas del día a vivir en ese tiempo. Ok. Y entonces después que usted se examina, ¿qué prosigue? Entonces, como pasé, ellas nos dijeron, ten atento que lo vamos a llamar para que vengan, que le vamos a dar una lista de todo lo que tienen que comprar. Y yo, como estaba incomunicada en ese tiempo, tenía la muchacha que me buscó, ella me dijo, mira, ya, vamos a ir a la escuela donde nos examinamos, que es una escuela que ya la quitaron, era al lado del Partido Reformista, escuela laboral. Entonces ahí daban enfermería, como la ocasional aquí, era esa. Entonces yo fui y me dieron mi listado de todo lo que yo tenía, mi uniforme, el uniforme de práctica, el uniforme de la escuela y todo lo que yo tenía que comprar. Me lo llevé, compré todas mis cosas, tal día tienen clase, pero yo no podía viajar todos los días, que yo vivía en un campo. Pero mi esposo tenía sus hermanos en la capital, una hembra y como 3 o 4 varones. Yo decidí, él me dijo, bueno, tú lo que vas a hacer es que te vas a quedar donde mi hermana la semana entera y viaja los lunes. Los fines de semana, te vas los domingos en la tarde y vienes los viernes en la tarde, porque era hasta los viernes la clase. Y así hice el curso, 1 año y 6 meses. Y mientras tanto, durante ese año y medio, sus hijos los cuidaba su papá. Su papá y su abuela, que en gloria esté. Ok. ¿Y cómo fue para usted como madre, que me imagino que anteriormente nunca se había separado de sus hijos, tener que dejarlos toda la semana? Me imagino que fue algo bastante retador para usted y fue difícil. Y para ellos como hijos también. Muy difícil, muy difícil. Porque este niño estaba de meses que no caminaba. Entonces, los otros dos estaban pequeños, porque se llevan 2 años de diferencia, el mayor y el segundo. Y se lo tuve que dejar a su papá y a su mamá.
Y yo llegaba los fines de semana, los sábados a lavar, el domingo otra vez para atrás. Wow, Y la semana entera. me imagino que esos raticos que usted estaba con ellos no se despegaban de usted. No, claro, y yo tenía que ir al río a lavar, y me lo llevaba, ellos se iban conmigo al río. Sí, muy difícil fue, pero lo logré. Lo logró y además fue buscando mejoría para usted y para su familia Sí, en un sentido general. Entonces, ya luego que usted termina de estudiar la enfermería, regresa ya a Yamasá a su vida normal. sí. ¿Y en qué momento comienza a ejercerla? Yo me gradué en 85-86 y comencé a ejercer la enfermería en el 88, Allá en Yamasá. allá en el hospital de Yamasá. Me nombraron en un campo, pero no había, la clínica no estaba terminada, solo tenía como 4 líneas de bloque, la habían empezado, en un campo que le dicen la Guasuma de Yamasá, y me integraron al hospital. Después, como a los 4 años, terminaron la clínica y me estaban reclamando. Pero yo no quería ir para ahí porque era muy lejos. Tenía mis hijos pequeños. Y yo simplemente le dije, si yo tengo que ir para la Guasuma, renuncio. Porque yo no voy a dejar a mis hijos pequeños para yo irme la semana entera a trabajar por ahí, que tengo que estar la semana entera. Y se quedó entonces mientras tanto. Entonces me dejaron en el hospital. ¿Y qué tiempo estuvo ahí? Municipal de Yamasá. Ahí duré 8 años hasta mi traslado acá. Ok, entonces ahora cuéntenos acerca ya de su llegada, o su regreso más bien, a Baní. Háblenos sobre él. Bueno, yo estaba allá, mi licenciada, mi jefa, yo le dije que yo quería venir para acá porque mi mamá estaba sola aquí con mi papá y mi hermano está en Nueva York y mi mamá sola aquí. Yo le dije, yo quiero ver si ustedes me hacen un traslado. A ver. Y me dijo, trata de buscar a ver si que nosotros te lo firmamos. Me inventé una cosa que no era. Pero, ¿y su esposo en ese momento entonces, dónde quedaba? No, porque ya nosotros nos habíamos separado, esa fue otra parte. Sí, nosotros nos separamos, yo me mudé del campo al pueblo. Ok. Y mis hijos, me mudé cerca del trabajo, porque me era muy lejos, era como de aquí a Baní. Entonces me mudé con mis hijos, y después ahí ellos iban para de su papá los fines de semana, venían para la escuela, y en eso ya terminaron su escuela a la ciudad, para la universidad. Sí, pero ya yo estaba aquí, porque ellos estudiaron aquí. Yo vine con ellos pequeños. Usted vino con ellos pequeños, ya ellos Sí, empezaron a estudiar menos el aquí. mayor. Ok, entonces usted en ese momento ya empieza a trabajar en el hospital donde se Sí, conseguí mi traslado para acá, Y estamos hablando de qué año aproximadamente, ¿recuerda? 94. 94. Ok, entonces ya ahí usted empieza, y cuando usted llegó nueva, o sea, nueva en el hospital, pero ya una enfermera con Sí. experiencia, ¿cómo fue su recibimiento en el hospital de Baní? Muy bien. Me recibieron muy bien. Yo fui a entregar la carta al departamento de enfermería y ella, la licenciada que estaba en ese tiempo, que ya no están, me dijeron bienvenida sea, que era una licenciada de Matagorda, y me dijo, te vamos a dar 10 días para que te ubiques en tu casa, porque yo me mudé a una casa alquilada. A los 10 días, entonces después que te ubiques, entonces tú vienes, que te vamos a dar un mes para que conozca el hospital, te vamos a llevar de sala en sala, una semana en una, otra semana en otra, hasta que te ubiques para después dejarte en un área fija. Y me trataron un recibimiento muy bien, muy bueno. Y en ese momento, porque usted me dice que su mamá era del Carretón, Sí, pero mi mamá vivía aquí en ya Paya. vivía aquí en Paya, o sea que usted vino directamente Cerquita de para acá. Baní. Ok. Mi mamá vivía ahí y yo vivía allí en una casa alquilada. Yo le dejaba a mis hijos a ella. Ok, entonces, cuéntanos, Felicia, alguna anécdota, alguna experiencia. Cuando uno trabaja, o las personas que trabajan en el área de medicina, pues se topan con muchas cosas, se topan con todo tipo de pacientes. Entonces, si usted tiene alguna anécdota de algún paciente, algo que le haya sorprendido o algo que les haya causado quizás mucha risa o mucha tristeza, cuéntanos, alguna que tenga que recuerde. Bueno, yo tengo muchas anécdotas, no las voy a contar porque fueron muchos años, fueron 32 años que duré trabajando. Pero en enfermería hay ciertas cosas que uno, a veces, como uno rota por diferentes lugares, diferentes salas, hombre, maternidad, pediatría, cirugía, todas las áreas tú las andas.
en cada área tú tienes una experiencia diferente. Yo tenía mi área que duré 7 años en maternidad. 7 años en maternidad, tengo toda la experiencia del mundo para hacer un parto, toda. Y todo el mundo quería, no, que Felicia me atienda, que Felicia me atienda, que Felicia me atienda. Digo yo, pero ellas son iguales que yo. Y la muchacha dice, que Felicia, ven, que a ti que te quieren. En sala de hombre por igual. Yo tenía un paciente en sala de hombre que no tenía brazo, ni tenía pierna. Un hipertenso, un diabético. Y ese paciente nadie lo podía canalizar. Y la licenciada decía, ¿cuándo viene Felicia? Ella viene esta tarde. Decía, no, a mí nadie me ponga la mano. Cuando Felicia llegue, ella me canaliza. Y así, cuando yo llegaba, antes de yo entrar a vestirme, yo pasaba por la sala, porque tenía que pasar por sala 1 y sala 2. Y después estaba el cuarto de nosotros y después 2 salas más. Yo pasaba por la sala 1, la sala 2, me paraba en la puerta. ¿Cómo están todos? Y el paciente estaba en sala 2. Y me decía, ay, qué bueno que ya llegaste. Ven para que vaya a comprar el café y el azúcar. El diabetes. Los diabéticos de sala 2. Y yo le decía, pero ustedes saben que ustedes no pueden beber azúcar. No, porque tú vas a beber café también. Y tú no te lo vas a beber amargo. Yo iba y le compraba su café y se lo colaba en la cocina. Y yo se lo llevaba y se lo repartía en vaso plástico a cada uno, su chin de café. Entonces, algo que nos saltamos, ¿verdad? Usted me dice que usted no tenía en mente enfermería, que usted fue algo circunstancial. Pero ¿en qué momento usted entonces se enamora de la enfermería? ¿En qué momento le coge ese amor? Porque para que los pacientes se portaran así con usted y tuvieran ese deseo de que fuera usted que lo atendiera, quiere decir que tenían un buen trato. Sí. Entonces, ¿en qué momento usted se enamoró de la enfermería? Bueno, yo me fui a estudiar enfermería. Yo le tenía miedo hasta sacarme una muela. Pero yo me fui a estudiar enfermería, que vi muchas cosas en ese tiempo que duré estudiando. Ya después de ahí ya yo no le tomé amor, porque yo estaba bregando con pacientes. Porque era una semana de práctica y lo que aprendí en esa práctica, iba una semana de clase y una semana de práctica a los hospitales. Yo anduve todos los hospitales de la capital. Todo. Entonces, Felicia, háblanos, por ejemplo, en torno a eso mismo, del amor que usted le tiene a la enfermería, de la forma en que usted trataba a los pacientes, ¿cómo era lidiar quizás con, no tanto con pacientes difíciles, sino con familiares de pacientes, que a veces en el momento de la preocupación, en el momento de la incertidumbre, pues se saltan y hasta le hablan de mala manera a los médicos y a las enfermeras? Entonces, ¿cómo usted lidiaba con ese tipo de personas? Bueno, por eso uno estudió, porque lo principal de la enfermería es tú no discutir con el paciente ni con el familiar. El familiar, aunque no tenga la razón, tú te quedas callada. Tú le dices, si tú ves que el familiar del paciente se te altera, tú no puedes alterarte junto con él. Tú te estás tranquila y haces lo que tú tienes que hacer como enfermera. Y después entonces los cambios se ven. Entonces el familiar se te acerca y el familiar te pide excusa. Porque me pasó muchas veces con el mismo paciente, con los mismos pacientes y con los familiares de los pacientes. Y me imagino que usted trabajando en el área de maternidad más aún, porque las madres a veces Sí. se saltan un poco. Sí, porque yo soy madre y tuve mis hijos no con cesárea. Y yo sé que eso es un dolor muy grande. Esas mujeres le dicen de todo a uno, pero ¿qué va uno a hacer? Hay que aguantar y decirle hasta que llegue la hora de parir. Claro. Y paralelamente al hospital, usted aquí, ya cuando llegó aquí, se estableció en Paya, que las personas pues ya le empezaron a conocer, ¿ofrecía servicios aquí en la comunidad? Oh, sí, todavía. Todavía le digo, señores, yo no trabajo ya. Ya yo tengo 2 años y medio que pensionaron. Ya yo no trabajo. Yo aquí le puedo poner una inyección a alguien que, ay, no, Iris, no, ven, hazme el favor, no importa. No importa que tú no trabajes, pero yo quiero, vienen aquí a mi casa. Vienen en motor, traen pacientes en motores, traen pacientes en carro, como sea, pero aquí vienen a inyectarse. ¿Y para qué la busca normalmente? Ay. ¿Inyecciones, cura? No, pues cura.
yo no acostumbro a eso, yo lo mando al hospital. Y inyecciones, yo si hago una gente, más o menos hay una señora por ahí que acredita que yo le hiciera eso y un señor, pero el señor murió, la señora está viva, pero ya después que yo vi, la hija me mandó a buscar, ella volvió para atrás y yo le dije, llévala para el hospital. Y fui con ella, busqué el cirujano, busqué a quien tuve que buscar, para que la atendieran, le pusieran un levín para alimentarla. Y después ella me mandó a buscar para un dedito, le dije, llévala para el hospital. La llevó y me tiró, vecina, estoy aquí. Y fui a verla y le cortaron el dedito. Una señora ya de los 96 para adelante. Ella me dice, la hija, que tiene 100 y pico, porque me enseñó una cédula que tiene 100 y pico, que era de una cédula, parece de cuando Trujillo, con una palmita. Ella me dice que eso es lo único que ella tiene de su mamá, que es su mamá, pero es su abuela. Ok, wow. Sí. Entonces, bueno, pero ahí hubo una buena actuación de usted, porque a lo mejor si usted se queda curándola. No, yo inmediatamente le vi eso que ella me enseñó, yo le dije que la lleve porque pasé por todo eso con mi papá. Claro, no, y la experiencia también que Sí, la adquirió experiencia, claro, sí. trabajando en el área, Sí. pues también eso. Ella tiene su levín puesto, yo siempre voy a visitarla y a verle como tiene el levín, y ella me dice, vecina, ¿y usted cree que ya no es tiempo de quitarle? Le dije, mire, yo hablé con la doctora que se lo puso, que vive aquí, una nutrióloga. Y ella me dijo que no importa el tiempo que tenga, que lo único que usted tiene que hacer es moverle el levín para acá y movérselo y ya. Porque no es bueno estarle lastimando eso. Ella me dijo, es verdad, vecina, porque cada vez que ella le sacan ese levín y vuelven a ponérselo para alimentarla, ese levín por la nariz, una señora que no se le puede casi ya poner la mano, que por la edad que tiene y la piel. No me ha avisado que se le quitó, ¿no? Tiene ya como 3 meses con el puesto. Gracias a Dios. Sí. Y en el hospital también nunca hubo, no sé, algún caso, por ejemplo, tuvimos una entrevista aquí con una enfermera que nos narró de un señor que se tragó un cepillo de dientes. ¿Usted no tuvo alguna anécdota, algún paciente que usted viera de algo insólito que no se pudiera creer? No, no tuve eso, su paciente. No. Bueno, entonces de esta manera nosotros vamos a una pausa. En breve volvemos con más de historias formidables. No se muevan. Visión matinal, con más de 20 años brindándote la mejor información cada mañana, manteniéndote informado de todo lo ocurrido en nuestra provincia de Peravia, con entrevistas, comentarios, reportajes y demás, conducido por nuestros periodistas Luis Manuel Pimentel, José Dicey, Wilson Peña y José Miguel Ortiz. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por el canal 3 de Visión 3000. Visión matinal, tu vía informativa de cada mañana. Estamos celebrando los 10 años de Cefelco. de Cefelco. De Cefelco. De Cefelco. De Cefelco. De Cefelco. Hay algo que permanece intacto. Nuestro compromiso con la calidad, el servicio cercano y la confianza que día a día depositan en nosotros nuestros clientes. Paso a paso, con esfuerzo y dedicación, el alcalde Santos Ramírez ha ido transformando nuestro pueblo, devolviendo su imagen, aportando calidad de vida a nuestra gente. Ahora contamos con espacios más limpios, remozados, donde podemos caminar y transitar con seguridad. Enfrentamos cada problema con responsabilidad, dando la cara, trabajando para todos por el Baní que queremos y nos merecemos. Esta es nuestra ciudad, por eso seguiremos trabajando juntos, cercano a la gente. Sin lugar a dudas, estamos cambiando. Ayuntamiento de Baní, una nueva visión. La variedad es buena, pero lo nuestro es mejor. Producimos con conocimiento, calidad y pasión. Baní lo tiene todo.
Apoya a tu pueblo. Consume lo nuestro. Yo consumo lo nuestro. ¿Y tú? La Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia y Comunicaciones Ortiz Ruiz, de la mano con el comercio local. Baní no es solo un punto en el mapa. Es una de las zonas más importantes para el desarrollo de la República Dominicana. Aquí, donde la construcción no se detiene, nació una ferretería que decidió ser aliada del constructor y del desarrollador. Cefelco es una ferretería que mueve la construcción del país, con más de 50 colaboradores, distribución a nivel nacional y una operación diseñada para proyectos reales. Entre 2013 y 2014, desde la experiencia directa en obra, surgió la visión de crear un centro ferretero integral que reuniera en un solo lugar los principales materiales del sector construcción. Pero no siempre fue así. Todo comenzó con una idea. Desde el inicio, Cefelco marcó la diferencia llevando a Baní y a toda la región sur materiales que no existían en el mercado local. Así se fue construyendo una relación cercana con quienes desarrollan el país. Evolucionar también es saber transformarse. No cambiamos nuestra esencia, solo la manera en la que nos vemos. Más de 60 inversionistas vanilejos creyeron en la visión. En 2016, Cefelco abrió oficialmente sus puertas y desde entonces el crecimiento no se ha detenido. Un portafolio de marcas aliadas respalda cada solución y un compromiso real con la sociedad de Baní guía iniciativas que transforman vidas. Hoy seguimos creciendo, evolucionando y preparándonos para los próximos retos. Cefelco, de Baní para todo el país. Fundación Montebonito, con más de una década de continuos trabajos, cada vez con más entusiasmo y dedicación, sobre todo decisión, por la conservación de nuestros acuíferos, más de 1 millón de plantas sembradas y supervisadas, forestando nuestras montañas, realizando charlas con nuestra gente, reuniones periódicas en nuestras comarcas, con visitas programadas, bajo la sombra y flores de nuestros bruscales, observando nuestros viveros y ríos, saludando a cada uno de los hombres del campo, creando conciencia, ayudando a crear la misma con nuestra continua labor. Fundación Montebonito, fuente de enseñanza de la importancia de nuestras aguas. Y gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Historias Formidables en la noche de hoy con la enfermera de larga data Felicia Martínez de la Cruz, con quien hemos estado conversando acerca de su vida y su trayectoria en el paso de lo que es la enfermería. Felicia, usted, hemos estado hablando durante esta conversación acerca de cómo los pacientes, por lo general, pues la preferían a usted y de cómo incluso en su comunidad todavía la siguen buscando para que le dé sus servicios. Entonces, me gustaría saber, usted como persona, como enfermera, ¿a qué usted le atribuye el hecho de que siempre la busquen, de que la prefieran? ¿Por qué usted cree que es eso? Bueno, yo pienso que si una persona busca a otra gente para que le haga algo, es porque lo hace con amor y siempre está dispuesta para hacerlo. ¿Usted cree que es por el amor que usted le ha puesto a él? Sí. Y Felicia, entonces, en ese sentido, ahora mismo, en la actualidad, vemos muchas jóvenes que se han ido, sobre todo después de que ¿verdad? Es una carrera que se ha ampliado en las diferentes universidades que la imparten, es más común que la impartan, pues vemos muchas jóvenes optando por estudiar esa carrera, pero también vemos muchas quejas
en los centros de salud, tanto públicos como privados, acerca del trato que las enfermeras de esta nueva camada le ofrecen a los pacientes. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, cuando salí nombraron mucho un grupo ahí. Bueno, mi opinión es que enfermería es amor, dedicación, porque el que no tiene amor y dedicación al paciente no puede estudiar enfermería, porque eso es lo principal. Cuando usted llega a un centro de trabajo que ya usted es enfermero, usted tiene que ser amable con los demás, con las demás personas. Como, por ejemplo, emergencia. Emergencia usted tiene que ser amable con los pacientes, porque a emergencia van todo tipo de pacientes. Entonces, usted no puede ser una persona odiosa en una emergencia de un hospital que a diario está llena. Entonces, si yo voy a solicitar los servicios en el hospital de que yo estoy mala y encuentro una enfermera que me dice, aguántate ahí, que no es tu turno, y yo sintiendo que tengo algo que sí en realidad el médico tiene que verlo, yo como enfermera tengo que identificar, porque me pasó eso cuando yo trabajé en emergencia. Como enfermera yo tenía que identificar de tanta gente que iba al hospital cuáles eran emergencias y cuáles podían esperar. Con la doctora Elisa, ella me decía, Felicia, sal afuera, mira, ve, ¿a quién hay que entrar rápido? Que tú identificas allá afuera, que tú tengas que pasarlo rápido para ver entonces cómo hacemos con tantos pacientes, porque ahora no, porque ahora hay muchos. Pero en antes nada más eran 2 médicos de emergencia y el pueblo de Baní entero en el hospital. Entonces yo salía, no le preguntaba a nadie, ¿y a ti qué te pasa y qué tú tienes? Pero veía cosas que no eran emergencias, fueron para el hospital porque se sentían algo, pero no una emergencia, porque una emergencia se sabe lo que es una emergencia. Entonces ya ahí uno identifica el paciente y el paciente se da a identificar con uno, porque si yo salgo afuera a la emergencia, inmediatamente hay un paciente malo, yo veo que ese paciente necesita, ¿qué yo hago? Lo agarro de mano y lo entro. Los otros pacientes, pero que se llegó ahora, le digo, pero esto es una emergencia, hay que entrar. ¿Y a usted, algunas jóvenes en algún momento le han, no sé, preguntado, si se le han acercado diciéndole, mira, yo quisiera estudiar enfermería, ¿qué consejo usted me da? ¿Recibe esas preguntas? No, cuando yo estaba todavía trabajando, que estaban estudiando, las internas tenían que hacer el internado allá, porque las que le dan clases son las licenciadas de allá, del hospital. Y yo, cuando estaba en consulta de pediatría, tenía 5 estudiantes. Ellas me preguntaban todo. Y ellas me decían, siéntate, que nosotros vamos a aprender. Pero no hacían nada sin consultarlo conmigo. ¿Y qué consejo usted les daba? Yo les decía, ustedes ven cómo me llaman todita a mí. Así ustedes tienen que ser mañana cuando ustedes terminen y a ustedes la nombren. ¿Y cuál es el consejo más valioso que quizá usted entiende que usted le pudo haber dado a esas muchachas? O cuando ellas fueron a la práctica con su jefa, que ella iba y me decía, mira, esos estudiantes son tuyas, tú eres la que me va a decir cómo se comporta, vamos a ponerle la nota. Yo la aconsejaba a ella, siempre me sentaba a hablar con ella. Ustedes ven cómo yo trato a los pacientes, y ustedes ven cómo los pacientes llamándome, y los niños encima de mí. Ustedes no pueden ser odiosos ni con la madre o los padres, ni con los niños tampoco. Había niños que yo tenía que cargarlo. Tú, porque un niño te vomita encima, tú no puedes decir, ay, este muchacho... No, usted coge y llama a la madre, le da el niño, o la madre se para, porque si yo tengo un niño cargado y la madre está ahí y ve que me vomita, la madre se para de una vez a quitarme el niño, me da algo para que me limpie, pero yo no puedo decir nada. Yo tengo que actuar normalmente. No, eso no es nada, decirle, eso no es nada. Aunque me incomode por dentro, pero no puedo decirle nada. Son muchas cosas que uno, según uno va trabajando, uno lo va aprendiendo. Entonces hablemos un poquito más extenso ahora de su familia, Felicia, de sus hijos. ¿Alguno de sus hijos en algún momento demostró quizás algún tipo de interés también por la enfermería o algo así? Ninguno. ¿No le siguieron los pasos ninguno? ¿Y a qué se dedican sus hijos? Tengo uno que
Los 3 son profesionales, son 5. Yo parí 4, se me murió el más pequeño y una hermana de ellos, esa sí me siguió los pasos. Mi hija, digo mi hija porque me la dieron de 5 años, hermana de mis hijos, que mi esposo la estuvo antes de yo casarme con él, cuando yo tenía amor con él, tuvo esa niña y después terminamos los amores y volvimos de nuevo otra vez. Después entonces, cuando yo me casé con él, su mamá se la dio a él, me la dio a mí, de 5 años. ¿Y esa sí le siguió los pasos? Esa sí me siguió los pasos. Es enfermera. Ella trabaja en el hospital, sí. ¿Y a ella qué consejo usted le da? Ella desde chiquita demostró que quería hacer eso mismo. Cuando vinimos aquí, que ella terminó su escuela, su colegio, terminó todo. Y ella me dijo, ay, Felicia, ¿qué yo voy a hacer ahora? Le digo, estudia enfermería, porque somos pobres, no podemos cosas caras. Y se fue a estudiar ahí a Uniremos, San Cristóbal. Se graduó y gracias a Dios. Y yo siempre vivo aconsejándole ya. Cualquier cosa que ella ve rara, ya de una vez me llama. Me dice, mira, Felicia, esto y esto. Yo le doy de una vez, le digo. Felicia no es madre biológica mía, pero inmediatamente ella me acepta en su vida, pues yo paso a ser igualmente su hija. Nunca hubo ninguna diferencia entre nosotros, de ella hacia mí. Ella y mi papá fueron responsables a nosotros, cuidadosos, dándonos disciplina, costumbre, respeto, respeto no solo para ellos, sino para todos los mayores. Nosotros no podíamos faltarle respeto a ninguna persona, ya que si ellos iban allá a la casa a dar alguna queja de nosotros, pues ya nosotros sabíamos. Yo agradezco mucho a ella, porque yo vine para acá con ella, terminé mis estudios secundarios, hice mi enfermería, porque de hecho ella misma me dijo, ya yo me hubiese casado, ella misma me dijo que tenía que hacer algo, porque algo siempre está presente, es que hay que estudiar. Esa era la base de mi papá, mi abuela y Felicia. Siempre estuvieron muy atentos a uno. Uno no tuvo, en niñez uno no tuvo que trabajar para uno poder comprar un cuaderno, no. Yo nunca tuve que ir a casa de nadie a fregar un plato, no es que eso se tenga al menos, sino que tuvimos la oportunidad de tener una madre que se esforzaba por nosotros. ¿Y sus demás hijos? Bueno, son profesionales todos. Pero en otras áreas. En otra área todos, sí. ¿Y usted tiene nietos, Felicia? Sí. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 7 preciosos nietos. 6 machos y una hembra. Y una cosa, antes de pasar un poquito con los nietos, usted como madre, con sus hijos, ¿cómo era? ¿Era muy estricta? Bien estricta, hasta ahora. Bueno, ¿qué te cuento? Las madres para uno siempre van a ser las mejores, independientemente pero de madre uno naturalmente sabe que tiene un carácter fuerte, pero ese mismo carácter fue lo que la ayudó a ella a echarnos hacia adelante realmente. No te puedo decir, mamá tomó la decisión a sí mismo de venir aquí a Baní directamente y yo sé que no fue una decisión fácil en su momento, porque una mujer sola, con muchachos, tú sabes, sin ninguna seguridad, aunque tenía su trabajo, pero era el trabajo, faltaba todo lo otro, como ella te dijo, nos mudamos a una casita alquilado, una casita pequeña, donde habían 3 muchachos, vamos a decir inicialmente, éramos 4 realmente, y una casita con un aposento para toda esa gente. Y bueno, igual la tarea del día a día del trabajo,
que yo creo que, como te digo, esas fortalezas también le imprimieron crianza a uno, porque mami se iba a trabajar y repartía los oficios, por ejemplo, el fregado a uno, el trapeado a otro, usted arregla aquí, usted arregla allí, y hay de uno de que eso no tuviera hecho cuando ella llegara, ¿sabes? Porque era el apoyo que de alguna manera podíamos darle, pero era también la crianza que ella nos estaba dando. Y eso viene de familia, realmente. Mi mamá también compartió mucho con mi abuela, que es como nuestra madre también. Y yo sé que abuela transfirió eso y abuela a veces uno iba y ella se llenaba de orgullo cuando ella decía, eso saben lavar, fregar, planchar, trapear, para que no tengan que andar buscando a nadie para que le haga cosas. Y yo creo que parte de eso también fue transferido en esa misma parte también por mami. Y bueno, hoy ya uno tiene su edad, uno valora mejor y uno sabe mejor del sacrificio que mami hizo. Bueno, aquí ustedes ven la casa y esto, pero al menos esta casa de este lado, que es la de ella, no es ni seña ni parecido. Aquí nosotros nos mudamos con la casa hecha nada más y pusimos mucho zinc para tapar las ventanas, la puerta, todo. No había piso, se le echaba agua a la tierra en la noche como para que el polvo no se levantara. Y 2 camas, ya tú sabes. Y como Dios quiera, pero eso mami lo sacó del hospital día y noche, porque era día y noche, o sea, trabajaba por la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba en la noche. Los días libres que le tocaba a ella lo cogía para hacer servicio de otro, para poder avanzar. Mujer trabajando, batallando. Y qué te digo, uno profundamente uno valora eso hoy. Yo creo que esa es la parte más importante, el ver que a veces la gente no es porque quiere ser, la gente es porque es en este caso ella y su circunstancia. Y ella era así porque una mujer criando hombres solo y nosotros, gracias a Dios, ninguno hemos salido con problemas en el sentido de que pueda avergonzar a la familia, ni mucho menos. Y sin embargo, no, tirar para adelante, siempre trabajar progresivamente. Hoy día ella ya está pensionada, ¿sabes? Está bien pensionada, vamos a decir, sabes que el Estado es un tema, pero está bien pensionada, pero nosotros también podemos ayudarle hoy, en sentido general, cualquier cosa que haga falta, que ella merite, que necesite, que nos pida. No le gusta pedir, no espera, no está esperando que ella te diga, necesito esto, no le gusta tampoco mencionar eso, pero sí, gracias a Dios, pero sobre todo gracias a ella, podemos apoyarla con lo que sea en términos generales. Y te diría, uno no cambiaría, si uno tuviera que volver a decir, ¿cómo te gustaría que sea tu mamá? No, que sea ella, como lo ha sido, tú sabes, porque fue ella realmente. Nosotros, sé que todos, mis hermanos y yo, hay una valoración enorme que tenemos. Fue cuando papá murió. Cuando papá murió, mamá a mí, personalmente, me dijo, toma ese sobre, resuelvan eso. O sea, era como el cuidado que tienen todos los adultos, pero yo sé que mamá, lejos de los temas de papi y de mami, era un tema con uno. Tú sabes, era nuestro padre. Tú sabes, el apoyo ahí en ese punto, en ese momento, como resuelvan eso y después vemos. Pero primero resolver lo que estaba adelante, tú sabes. Y es que te digo, eso hace valioso, no porque es mi mamá y eso es imborrable, pero también pudo haber sido otro tipo de madre, pero eso la hace valiosa frente a nosotros. Y todavía hoy día, como ella decía, una gente que no va muy lejos para llamarte la atención, como debe, a nosotros que somos sus hijos, para llamar la atención, como debe llamarlo, tú sabes, a pesar de que ya somos hombres viejos, con hijos y familia, y para ella nietos, pero siempre está al pendiente, siempre sigue con los consejos y sobre todo procurando el hecho de que uno esté bien en términos generales. Eso pudiera decirte. Reflexionando un poco sobre la infancia y recordando la juventud y lo que mi mente alcanza a recordar de mi querida madre, doña Felicia. Hay algo que siempre fue importante, o yo lo veo como importante ahora. En esa época uno no. Las cosas solo sucedían, uno era niño, pero ahora uno lo entiende porque una de las cosas más importantes y la característica que tenía mi madre era que
Siempre fue una mujer fiel a la familia, fiel a la familia porque yo recuerdo que en mi infancia mi mamá seguía a mi viejo donde quiera que iba. Mi viejo era un viejo obstinado con lo que era obstinado y él decía que si iba a hacer una cosa había que hacerla. Y mi madre seguía a mi viejo a ciega en la agricultura, en los quehaceres del hogar, criándonos a nosotros. Y siempre fue una mujer batalladora, no sé si cuando niña era así o se forjó así después que llegó a la familia, pero cuando mi conciencia logró conectar con mi cerebro y yo recordar cosas, siempre la vi una mujer afanando, siempre batallando para educarnos, para estar con nosotros, para llevar el sustento a la casa. Siempre fuimos una familia que trabajamos mucho en la agricultura y ese era el camino que mi mamá seguía también, hasta el momento que se convirtió en enfermera. Pasó muchas cosas en enfermería, pero cosas que ya uno no alcanza a recordar, pero sí el trabajo a nivel profesional para criarnos a nosotros, madre de todos esos muchachos jóvenes. Y básicamente cuando se separó del viejo, nos crió básicamente solo, porque mi mismo viejo decía que cuando uno está en la casa, cuando uno no es parte del núcleo familiar, uno lo que hace es que aporta, porque realmente el que lleva la carga pesada es el que sabe del problema en sí, el que está el día a día ahí, el que está siempre con la carga encima todos los días. Mi mamá siempre se mantuvo, como decía mi papá, al pie del cañón, siempre, hasta el día de hoy, ya que somos todos adultos, como dicen. Y mi mamá hace poco que soltó el fusil, pero siempre son los buenos momentos que uno recordó. Siempre fue una mujer que mi papá era el verdugo de la casa, ella era la mano suave, la mano que apaciguaba, y siempre estuvo ahí para darnos ese oasis, ese lugar donde escapar cuando las cosas se ponían color de hormiga con el viejo, que fue un hombre que forjó el carácter que hoy es el símbolo de la familia. Doña Iri, caramba, ¿qué decir de doña Felicia? Mi madre nunca se cansó, o mejor dicho, nunca se ha cansado. Trabajadora incansable, de la mina de Yamasá para el pueblo de Yamasá, del pueblo de Yamasá para Payabaní, siempre buscando la mejoría para nosotros, sus hijos, y siempre con nosotros a rastro, como decía nuestro padre. Que recuerdo siempre, un recuerdo que tengo de ella siempre es que cuando mi papá nos levantaba a las 5:30 de la mañana para ir para el conuco, escuchaba de fondo yo a veces la voz de ella cuando le decía: ay, déjalo dormir otro poquito, por favor. Siempre esa señora fuerte así como la ven, con su carácter, pero con una nobleza de corazón interminable. Recuerdo también cómo se le partía el alma cuando iba a verme a la puya, cuando yo estudiaba donde mi tía, y me quedaba dando gritos por irme con ella, la pobre. Recuerdo cómo se iba. Pero nada, agradecer a Dios, agradecido siempre de Dios por la madre que me dio, por la persona que es ella, y que agradecido de Dios que me permita seguirla disfrutando por largo tiempo. Todavía dejará las orejas si tiene que hacerlo. Y
Entonces, le pregunté esto para ya pasar a la parte de los nietos, porque muchas veces esas madres que son tan estrictas, cuando llegan los nietos la cosa va cambiando y ya son menos estrictas. ¿Cómo es usted? Yo soy estricta total. Es igual. O sea, que tienen que tienen que andarle por la rayita, como dicen. Sí. Pero que ahí yo nada más, con los nietos ya tan grandes, pero cada nieto está con sus padres. Con sus padres. Vienen de visita aquí, le doy su consejo por teléfono porque siempre me llaman. Le doy su consejo, solamente tengo uno aquí, el del hijo mío que murió, del hijo mío más pequeño que murió. Ese solo, que tiene 14 años. Ese es el único que yo lo cogí como de 6 años, 5. Ok. Entonces, Felicia, ya finalmente, ¿algún mensaje o algún consejo que usted le quiera dar a la juventud? Quizás esas jóvenes que hoy están pensando en estudiar la misma carrera que usted o en irse por alguna otra rama, dentro de la misma medicina, puede ser medicina o algo más. ¿Qué consejo usted podría darle? Yo le aconsejaría que si optan por estudiar enfermería, que lo hagan porque les gusta, no por el dinero. Porque enfermería es gustarle a uno trabajar con las demás personas, gustarle a uno atender a los pacientes. Y le diría que hasta ahora está pasando cosas así, porque este país es muy grande. Uno ve noticias, ve esto y están pasando muchas cosas con enfermería que dicen que esto, a las que están estudiando y las que están trabajando también, que deben de cambiar, las que están trabajando que creen que están haciendo que saben que están haciendo una cosa mal hecha, y a las que todavía no están trabajando, les aconsejo que lo hagan de corazón, que cuando la nombren, que el aliento de una persona cuando llega a un hospital es el médico y la enfermera. Cuando un médico o una enfermera reciben un paciente, solamente con decirle una palabra bonita, una palabra de aliento, con eso el paciente ya se siente mejor. Porque uno a veces le pone algo al paciente que llega muriéndose y no es para ese paciente de que ya me siento mejor. Es lo que tú le hablaste, lo que tú le dijiste, el consejo que tú le diste, que no era una cosa tan grande como él creía. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Felicia, por dejarnos entrar a su casa, por cedernos su tiempo y por contarnos su historia de vida. Y gracias también a ustedes por el favor de su sintonía y recuerden que el próximo viernes tenemos una cita aquí en su programa Historias Formidables a las 8 de la noche por los canales 8 de Trébol Cable y 10 de Intercable. Y recuerden también que esta y todas nuestras entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube Historias Formidables. Será hasta una próxima entrega. Carla Ortiz se despide de ustedes.